que lo enseñen a los jóvenes, a los niños, que lo memoricen, que ponen ahí rótulos en diferentes partes de su iglesia, ¿no? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ok, ¿qué nos enseña este versículo acerca, ¿qué nos enseña este versículo acerca de la responsabilidad? Bueno, aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver, lo primero es que la responsabilidad de admitir. Y lo segundo es la responsabilidad de apartarse. Ok, excelente. ¿Y en qué formas nosotros hombres, No igual que cualquiera, personas, tenemos la tendencia de encubrir nuestros pecados? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? ¿Qué les parece? El que encubre su pecado. ¿Cómo encubrimos nuestros pecados? no confesarlo, no sentirse perdonado. Okay. Siempre. Sí. Randy, como el gato. Se atrapó. Sí. Ok. El asunto es esto. Nosotros encubrimos nuestros pecados por echar la culpa, por no decir toda la verdad, ¿no es cierto? Por contar la historia en la forma que mejor nos hace parecer, evitando mencionar cosas que afecten nuestra imagen, ¿no es cierto? Y el asunto es que hay toda una variación de formas que nosotros no somos honestos en nuestro pecado, en confesar, ¿ok? Y este asunto de cómo encubrimos es algo que hay que hablarlo, porque esto pasa en toda discusión en parejas. No, yo reaccioné así porque tú me hiciste esto y no tomaste en cuenta esto y empezamos a encubrir en vez de decir, yo me equivoqué, yo hice mal, yo pequé, ¿ok? La segunda parte de eso es el asunto de más el que los confiesa. Implica que hay un acto de ¿qué? De admisión. ¿No es cierto? Y vamos a hablar más de eso en un versículo más adelante. Y la tercera es, se aparta, ese persona alcanzará misericordia, ¿ok? Y muchas veces hemos comprado una gracia barata de que si yo solo digo, sí, pequé, soy pecador, pobre de mí, soy pecador como todos nosotros. Eso no es confesión, no es apartar, es decir, pobre de mí que soy pecador, en vez de decir, yo hice esto y necesito apartar de eso, salir de eso, ¿no es cierto? Vamos al próximo pasaje importante, 1 Juan 1:9, y realmente cuando ustedes enseñan de perdón, es importante comenzar con versículo 7 y observar la diferencia en lo que ocurre la promesa en versículo 7 y con 9, y también enfatizar en versículo 8 y 10 el hecho de que la Biblia asuma claramente que todos nosotros, pero hay un remedio para eso, ¿no es cierto? Entonces, dice claramente, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y hace Dios un mentiroso. El hecho es, hemos pecado, entonces, otra vez nota, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿ok? Nota, confesar mis pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y vamos a hablar más de eso en un momento, ¿ok? Pero estos son pasajes claves, ¿ok? Y cuando hablamos de responsabilidad, entra también lo que encontramos en Marcos 3:8, también en Lucas 5:8, ¿no?
donde Juan el Bautista, cuando venían gente, y recuerden y piensen un momento sobre esto, el bautismo era bautismo para el perdón de los pecados, era un símbolo externo para ayudar a la gente a entender el perdón, ¿okay? Pero Juan dice hacer frutos dignos de arrepentimiento y critica a la gente que solo vienen para confesar su pecado, ser bautizado, yo quiero perdón, pero no están dispuestos a ¿qué? A cambiar. Hacer frutos, ¿no? Y mira, ¿cuántas veces encontramos en situaciones familiares, y esto especialmente ocurre con hombres, pero también con mujeres, donde el hombre dice, bueno, nunca más voy a hacer esto, y el día después otra vez la misma cosa, porque no ha tomado en serio el hecho que la culpa y el perdón implica que yo tengo que hacer un paso serio de ¿qué? Actos en la dirección contraria a lo que hice, ¿ok? Y vamos aquí rápido porque quiero tiempo para hablar juntos todo esto. El segundo elemento que hablamos es el factor del perdón de Dios. ¿Qué realmente implica eso? Y hay tantos textos que ustedes conocen que deben ser enseñados y tocados, ¿ok? Pero volvemos a este mismo. Y hay dos cosas que yo he encontrado que la mayoría de cristianos no entienden de esto, ¿ok? Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, eso es nuestra parte, nuestra responsabilidad, el previo punto. Yo tengo que confesar mi pecado. El hecho es que dice, Él es fiel. Cuando la gente lee en esto, cuando es leído, no piensan, por favor, yo no puedo ver a ustedes en este momento. Todos, si pueden apagar su micrófono, a menos que van a hablar al grupo, por favor, ¿ok? Dice, Él es fiel. ¿Qué significa que Dios ¿Qué pasó? Usted dice, abre. Pero tú no eres. Rafael Más, por favor, cierra el micrófono, y todos los que tienen el micrófono abierto, por favor, lo pueden cerrar. Ok. Dice, Él es fiel. ¿Qué implica que Él es fiel? Todos sabemos, pero gente necesita entenderlo. Significa que Él cumple ¿qué? Su palabra. Dice, si confesamos, Él es fiel y justo. Él es fiel, va a cumplir su parte y es justo. Hace lo correcto para perdonar nuestros pecados. Y esto es algo que en muchas ocasiones donde he encontrado hombres y mujeres que han luchado y tenido gente, y ustedes seguramente han tenido, que pasen adelante semana tras semana, y cuando uno siente y dice, hermano, ayúdame a entender qué no ha sido resuelto, que usted todas las semanas se está pasando adelante. Dicen, sí, es que mira, yo siento culpable y confieso el pecado y lo reconfieso, y han confesado 100 veces, y en un sentido, el solo hecho de confesar otra vez el mismo pecado es un pecado, porque están diciendo, Dios no es fiel en cumplir su palabra de perdonarme. Entonces tenemos que ayudar a la gente a entender que si ellos verdaderamente confesaron ese arrepentimiento, esa decisión de hacer fruto de arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿ok? Y yo les animo mucho, ayuda a que gente no pequen contra Dios por confesar el mismo pecado 40 veces, ¿ok? No, si verdaderamente han confesado, Él es fiel y justo. ¿Qué significa eso? Que hace lo correcto para perdonar nuestros pecados, y tercero, para limpiarnos, ¿no? Y podríamos hablar mucho de qué implica eso, y no tenemos el tiempo, pero les animo a estudiarlo y enseñar qué implica que Él perdona y limpia. Y en un momento vamos a hablar más. El problema por lo cual muchos quieren reconfesar su pecado es que la memoria ha quedado.
y vamos a hablar más de eso en un momento. Pero este elemento de que Él es fiel y justo, necesitamos que gente lo comprenda para que no pequen contra Dios confesando el mismo pecado cuando realmente están arrepentidos, porque no entienden que Dios cumple su palabra. ¿Están conmigo? Ok, vamos adelante, el perdón de Dios. Romanos 4, versículos 7 y 8, que realmente sale de Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ok, ese texto que es del Salmos 32, repetido en Romanos 4, es clave en ayudar a gente a entender que somos bienaventurados. Es una bendición que nuestros pecados sean perdonados, ¿ok? Y cubiertos. Asocian eso con lo que hablamos hace un momento, limpieza de toda maldad. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, donde el Señor deja de culpar. Sí, pecamos, pero hemos sido perdonados, entonces el Señor deja de culpar. Y recuerda, esto es escrito por David después que cometió 2 pecados bien serios, ¿ok? El asunto, iniquidades son perdonados, pecados cubiertos y no inculpado más de pecado. Y anima a gente, memorizan este texto con la congregación, ¿ok? Seguimos, el perdón de Dios. Romanos 8.1, y si usan la versión Reina Valera con un lapicera, tachen la última parte de ese versículo, porque no hay ningún manuscrito antiguo que tenemos, y hay cientos de manuscritos antiguos que no tienen esto. Esto fue añadido por la Iglesia Católica justo para hacer que gente sigan siendo culpables. Y no tenemos tiempo de contarles la historia de cómo fue introducido y llegó en la Reina Valera por Erasmus, ¿no es cierto? Y el promesa que él dijo a los obispos que si podrían encontrar un texto que lo tenían, él lo pondría y ellos falsificaron un texto y él por cumplir su palabra, pero no deben estar allí. Pero esta enseñanza, pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Encontramos ese concepto repetido. Juan 8, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, no te fruto de arrepentimiento, pero ni yo te condeno. Este asunto de que no hay condenación es bien importante y la mayoría de cristianos no lo entienden. En Juan 3:17, 5:24, 1 Juan 3:20, Salmos 34:22, ni yo te condeno. Dios, cuando ha habido confesión y cuando hay una actitud, porque la mujer no confesó, pero Jesús le perdonó y dijo no hay condenación. Gente necesita entender eso. Punto 3, perdonándose a sí mismo. Okay. Y aquí es donde necesitamos entender una verdad para ayudarles. ¿La memoria es una bendición o una maldición? El hecho es que la memoria es una bendición cuando recordamos las verdades bíblicas con nuestros pecados, pero cuando solo recordamos nuestros pecados y no las promesas de Dios, es una maldición. ¿Por qué digo eso? Cuando yo he pecado y recuerdo lo que yo hice, es causa de vergüenza, de culpa, de miedo, de todo un montón de elementos. Pero si puedo entender que el que ha sido perdonado mucho, ama mucho, y puedo decir, mire Dios, con todo lo que he hecho, y tú me has limpiado, me das el privilegio de ser tu hijo,
de ser parte de tu familia, de servirte. Qué cosa más grande que siendo gran pecador, soy bendecido, bienaventurado, cuyos pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, no merezco esto. Y yo estoy convencido que lo que Jesús dijo, el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y es cuando recordamos lo mucho que hemos sido perdonados, que amamos mucho, ¿no es cierto? Pero el diablo dice, mira, recuerda lo que hiciste. Y como no estamos creyendo que Dios es fiel y justo, que nos ha limpiado, que no nos inculpa, empezamos otra vez a sentir mal, culpable, vergüenza, etc. Y necesitamos ayudar a gente a entender que la memoria debe ser de bendición, pero cuando no creemos las Escrituras es de maldición porque recordamos los terribles personas que somos, ¿de acuerdo? Y recuerden a Pablo, a medida que fue pasando, madurando, hay 4 veces donde comienza diciendo yo fui pecador, después dice yo fui gran pecador, después fui terrible pecador y después dice al final de su vida fui peor que todos. Y él recordando lo terrible y admitiendo lo terrible que había hecho, allí sentía que, wow, Dios me perdonó, me usa, qué bendición es eso. ¿De acuerdo? Ok. Y la próxima cosa, el asunto es que nos cuesta perdonar a nosotros mismos por nuestro orgullo, ¿no? Queremos no admitir que somos tan malos como somos. Y ese orgullo es matador. El diablo se hizo el diablo por el orgullo. Y cuando nosotros no vemos la maldad que somos aparte de Cristo y queremos excusar y echar la culpa, no resolvemos la culpa correctamente. ¿De acuerdo? Tercera, vergüenza. Si yo les preguntaría a cualquiera de ustedes, dígame honestamente los pecados más serios que ustedes han hecho, no le gustaría decirlo, porque nadie quiere que sus pecados y pensamientos más íntimos sean revelados, pero eso es tema de otro día, ¿ok? Y el asunto es que muchas veces, si soy más honesto, me menosprecio a mí mismo, ¿no? Ay, qué mal soy, inútil. ¿Cómo puede Dios hacer algo si yo soy tan perverso como dice las Escrituras? Y ese menosprecio es un problema. Y la otra cosa es el hecho de temer que lo que soy salga a luz público y me desacredita, pasa vergüenza, etc. Ok. Hermanos, vamos a tomar unos minutos, ¿ok? Y dividir en grupos. Y lo que me gustaría que charlen en su grupo, ¿cómo podemos ayudar en nuestras congregaciones a entender esta verdad tan preciosa que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Ok? Esa realidad es fundamental para la fe cristiana. Todos nosotros tenemos allí en la iglesia, casi seguro, en algún lado una cruz y decimos, Cristo murió en la cruz para nuestros pecados. Y es trágico que la gran mayoría de personas no experimentan, cristianos no experimentan ese gozo de ser perdonados. Y a veces porque no han confesado verdaderamente o no han asumido la responsabilidad o porque no han dado fruto de arrepentimiento y siguen repitiendo las mismas cosas. Pero hablen por unos minutos de cómo ayudamos a la gente en nuestras congregaciones darse cuenta y entender estas verdades. ¿Está clara las preguntas? Asumo que sí, porque nadie ha contestado, ¿ok? Entonces, la máquina automáticamente les divide en grupos. Recuerda que nadie debe dominarlo. El grupo, todos deben dar turno uno al otro y traten de
animar el uno al otro a realmente ver qué pueden aprender de estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Es clara la pregunta? La camisa. Sí, ok. Vamos a los grupos entonces. ¿Cómo están mis estimados pastores? Dios les bendiga a todos. Amén, amén. ¿Cómo está nuestro hermano José Silva? Ahí está uno Motorola, pero ese ¿cómo es el nombre? Ed, Raúl Tirado y hermano Pedro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Por Riohacha, todo excelente. Gloria al Señor. Gloria al Señor, mi amado. Gloria al Señor. Bueno, vamos a compartir, mis amados. Creo que todos estuvimos en el estudio, ¿verdad? Un estudio, pues, que se requiere profundizar un poco más, estudiar más, pero ahí con las bases que nos dejaron, compartir la pregunta que nos dejaron para reflexionar entre nosotros, y es cómo podemos ayudar a nuestra congregación, a los que se congregan, a los que están ahí con nosotros, cómo nos podemos ayudar pues, a entender esto del perdón, a darse cuenta, ¿verdad? Que han sido perdonados. ¿De qué Hermano, manera? ¿Cómo, mi hermano? Bendiciones, hermano. Hermanito, que estaba un poco la señal complicada. ¿Qué posibilidades habrían de que nos colocaran las diapositivas de los 3 puntos para poderle tomar un capture? Sí, no se preocupe, que eso lo pasamos en el grupo. Ah, listo, varón. Gracias, siervo. Muy amable. Dios lo bendiga. Sí. Bendiciones, mi hermano. Bueno, Randy pasa eso por el grupo y nos queda ahí para nosotros seguir también, y podemos hasta apoyarnos en ese estudio que está muy, muy organizadito, bien chévere. Entonces, bueno, la pregunta que tenemos es esa: ¿cómo nosotros como pastores, como líderes, como personas que Dios nos ha puesto con su gracia ahí delante de personas, cómo podemos nosotros ayudarlos a ellos a entender de que el Señor es fiel, es justo, Él pues, les ha perdonado? Bueno, yo voy a dar mi aporte aquí. Muchas veces encontramos personas que le enseñamos la palabra, se le da el texto, se le dice Juan 9, Juan 1:9, bueno, se le dan todos los textos necesarios para que pueda entender el perdón. Pero muchas veces no solamente basta con que nosotros le demos el mensaje, sino que también es necesario llevar la persona a una confesión. Porque cuando la persona confiesa es como si se estuviera vaciando lo que ha estado allí guardado. Y bueno, personalmente he vivido la experiencia donde cuando la persona confiesa y saca todo lo que tiene guardado, pues se siente un poco más, se siente la liberación, Y bueno, no basta solamente con una sola charla, sino que también hay que hacerle seguimiento, hasta poder ver el resultado que se requiere para que la persona pueda sentir el perdón de Dios, porque muchas veces sí encontramos personas que siempre están pidiendo perdón por lo mismo. Entonces es necesario escucharlo, llevarlos
al punto de donde todo radicó y poder sacar esa raíz que ha sido sembrada en el corazón y que pues hay que sacarla. Entonces es necesario escuchar a las personas y seguirles llevando en el proceso. Buenos días, Dios les bendiga. Te habla el pastor Raúl Tirazo de Valencia, Córdoba. Tengo una pregunta con respecto a esto que se está tratando el día de hoy. Tengo en la congregación un grupo de hermanos y bueno, con ellos tardan a veces un mes, a veces 2 meses, que no se congregan, que no llegan. Y uno los visita o los llama a una reunión o dialoga con ellos y les pregunta, hermanos, ¿cómo se sienten? Bien, pastor, gracias a Dios. Bien, pastor, las cosas van bien, todo va bien, o sea, todo bien. Sin embargo, uno ve que las cosas realmente no están bien. Entonces, y ya es, digamos, una constante, no es un asunto de ahora solamente, es un asunto que, según pues he investigado casi que toda la vida, el evangelio que ha llevado ha sido un evangelio así. ¿Qué hacer con esos hermanos? ¿Qué se puede hacer con esos hermanos? ¿Qué pasa con ellos? Es la pregunta. Bueno, Raúl, bueno, no sé si va con el tema que tenemos acá, pero está bien la pregunta, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hacemos para como no desviarnos de lo que estamos compartiendo, pero sí tener ahí en mente la pregunta para, porque pueden pasar muchas cosas, pueden suceder muchas cosas en esa parte, ¿verdad? No sabemos si, bueno, el tema del perdón puede ser también, puede también incluir, entrar ahí en ese tema, ¿verdad? Porque, ¿cómo nosotros podemos ayudar a una familia de esa a que ellos se alejen? Sí, porque nosotros hablamos de confesar, pero ahí hay un punto importante y es el punto de alejarse de eso, ¿verdad? En el Sermón del Monte el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, es radical, es algo que pues, el perdón está ahí en esa área. Sí, confesamos, pero ¿cómo se va a ver la confesión si nosotros nos alejamos? Si no nos alejamos del pecado, pues obviamente no ha habido una confesión sincera. La confesión tiene que ir de la mano con apartarse, ¿sí? Con alejarse de aquello que me está afectando, mi vida espiritual, mi vida familiar. Y entonces esa falta de pronto de congregarse, puede haber muchos motivos, pero también podemos decir que falta de apartarse de cosas que están enfriando, de cosas que están, no sé, pueden ser pleitos en el hogar, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder, porque creo que son cosas que pasan en hogares y creo que cada iglesia o cada pastor ha tenido esa experiencia también con alguna familia. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo está bien, pero es complicado con esas actitudes. Entonces, bueno, de pronto más adelante, pero ahí esa pregunta es importante para seguir meditando en eso. Y bueno, mi hermano que hace la pregunta, qué nos comparte en esa parte de cómo podemos ayudar a nuestra congregación, a que ellos confíen en el perdón de Dios? Que si ellos se han confesado, que si ellos ya han, pues, ¿cómo podemos ayudarlos? Sobre esta verdad. Nuestro hermano, acá también tenemos a otro hermano, pero no aparece el nombre. Aparece el nombre. Sí, siga, Pastor Raúl. Yo tengo la percepción de que en muchos casos, ¿cómo lo digo? Este es algo que he aprendido, yo creo que no es antibíblico. Tengo la percepción, o he logrado entender, de que en la congregación hay bastantes hermanos que llegaron al evangelio porque alguien les contó de Jesús, ¿sí me entiende? Pero
no tuvieron el encuentro personal con Jesús. Hay un texto maravilloso que dice que el que conoció a Jesús o el que le encontró, no recuerdo, dice que no peca, no recuerdo si es Santiago o es Pedro que habla acerca de eso. Entonces, uno mira que hay hermanos que están luchando realmente contra el pecado, sí, piden perdón y se apartan y luchan, uno los ve que están luchando. Pero hay hermanos que realmente es como que se soltaron en el pecado, es decir, como que les da lo mismo, el pecado no les incomoda, no les estorba, no les molesta. Y en este grupo de personas realmente es difícil tratarlo, porque lo que decía hace un momento, por ello hacía la pregunta. Usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Porque uno los ve que están mal. Sin embargo, ellos dicen, bien, pastor, bien, pastor. Y hay un momento en que se les aprieta como que el barro y entonces ellos vienen y uno conversa con ellos, los lleva a la Biblia, los acerca al Señor. He tomado la decisión de cuando esto sucede, yo no orar por ellos, sino que yo invoco la oración y luego los suelto para que sean ellos quienes vayan al Señor. Yo no, o sea, yo solamente como que los llevo ahí en ese punto y los dejo para que ellos sean quienes reconcilien con el Señor. Y sí, a veces un mes, 2 meses, pero nuevamente el mismo estado. Entonces, he llegado a la conclusión de simplemente que no han tenido un encuentro personal con Cristo y con ellos es casi imposible, no se va a dar, ¿ya? Pero en cambio con el creyente que tuvo el encuentro personal con Cristo es aquel que usted ve que lo están moliendo, lo están estripando, pisoteando, es como el sapo, lo están sacando de la habitación, pero él va para adentro, ¿sí me entiende? Así, mano, tenga el agua que le vaya llegando a los huecos de la nariz, pero va para adentro. A esa persona usted le habla, le dice, lo corrige y acepta la corrección y lucha por apartarse de pecado. Pero con el otro grupo, mi hermano, difícilmente. Entonces, he llegado a esa conclusión, a esa reflexión durante este corto tiempo que llevo en el ministerio. Bueno, mi hermano, yo creo que este tema que estamos manejando hoy cae apenas allí en el punto. Yo creo que también es hacer énfasis. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo, no me canso de repetirle las mismas cosas, no me es gravoso. Pero yo creo que nosotros debemos de hacer énfasis en algunos temas también, algunos temas que de pronto la iglesia también pueda ir y los hermanos y los que se congregan pueden ir entendiendo algunos temas y tenerlos bien claros, más que todo sobre esta parte del perdón, ¿verdad? Porque encontramos también personas o creyentes que siempre están pidiendo oración por las mismas cosas, por las mismas situaciones. Algo está sucediendo ahí. Entonces, bueno, ya en esto ya nos vamos para el grupo grande, pero nos faltó el otro hermano, no sé, no aparece el nombre ahí. El sin nombre. Bueno, ahí dice Motorola. Bendiciones, mi amado. Anda por ahí. No está por ahí el hermano. Bueno, mis hermanos, el Señor nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude en este tema, nos ayude también a nosotros, porque también es para nosotros personalmente mirar toda esta parte del perdón, de la justicia y la fidelidad del Señor en medio de esto. Amén. 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 Amén.